Querida familia de la fe y apreciados amigos, reciban un respetuoso saludo en esta mañana. Qué bueno poder encontrarnos después de este lunes festivo y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema, sin la voluntad de Dios, basado en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 8, en el versículo 4, en la versión Nueva Biblia de las Américas, donde la palabra nos dice: ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Fue muy inquietante lo que aconteció el pasado domingo de elecciones a la presidencia de la República. Vimos que a pesar de nuestras oraciones, de nuestro clamor y de todo aquello que hicimos y que el Señor nos dio a hacer, para que Él estableciera una persona que tuviera en su corazón temor de Dios, vimos cómo subió a la presidencia una persona totalmente opuesta al anhelo y el deseo de nuestro corazón. Pero lo más inquietante es que algunos cristianos y aún líderes comentaron a través de las redes sociales que esta persona había sido establecida por Dios, citando el libro del profeta Daniel en el capítulo 2, en los versículos 20 al 22, donde la palabra dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A través de las redes, algunos líderes decían que Dios quita reyes y pone reyes, pero debemos comprender que no estamos en un gobierno teocrático, donde la palabra teo significa Dios y kratos significa gobierno, y es el gobierno que es ejercido directamente por Dios. Este gobierno que era ejercido directamente por Dios venía desde la salida del pueblo de Israel hasta los años de la vejez del profeta Samuel, como nos dice el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 8, en los versículos 5 al 9, la palabra. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vemos que la postura del profeta Samuel era clara, que no sería un rey quien salvara o destruyera a Israel, sino las decisiones del pueblo. La cuestión no es el liderazgo político, la cuestión de la bendición es la condición del pueblo gobernado. Era lo que había en el corazón de aquellos hombres que querían ser gobernados como los demás pueblos. Por eso, como nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 8, en el versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. A pesar de la postura de Samuel, firme, de decirles a ellos y hablarles lo que Dios le dijo, que les comentara que el rey los iba a maltratar, los iba a saquear, y aún colocaría a sus hijos en la guerra, ellos prefirieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y parece ser que esto aconteció en nuestra nación, que en lugar de mirar la voluntad que Dios quería sobre nuestra nación, muchos decidieron hacer su propia voluntad y elegir a alguien que gobernara nuestra nación
no con el temor de Dios, sino guiado por las tinieblas. Y vemos cómo la gente, aun como en aquel tiempo del profeta Samuel, quieren ser como los demás pueblos, quieren ser gobernados por hombres injustos, hombres impíos, por esa agenda mundial que ha venido a muchas naciones de Sudamérica y que también ha tocado las puertas de nuestra nación. Pero nosotros hemos sido llamados para un tiempo como este. Hemos sido puestos en nuestra nación para clamar a Dios y poder orar a Él, creyendo que Dios hará su perfecta voluntad y que sacará aún a la luz todo aquello que ha traído esta maldad a nuestra nación. Como nos dice la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, pero también a nosotros en esta mañana, y quiere y nos exhorta para que hagamos esas rogativas, esas oraciones, peticiones, pero también acciones de gracia, aun por aquellos que han sido puestos en eminencia. Pero ¿para qué lo hacemos? Para que vivamos quieta y reposadamente. Es necesario que nos unamos en oración y clamemos al Dios de los cielos, al Todopoderoso, al Eterno Rey, para que sea Él estableciendo su perfecta y santa voluntad en nuestra nación y que saque a la luz toda tiniebla y toda oscuridad y todo fraude, y podamos ver que el que gobierna en medio de nosotros es nuestro Dios. Sabemos que Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, y por eso Él trae su perfecta voluntad sobre los seres humanos. Recordemos que Dios al pueblo de Israel le manifestó su voluntad permisiva al querer ellos tener un rey, y de esa manera les nombró a Saúl. Allí fue ungido con una redoma, una vasija hecha por el hombre, porque esto significaba la voluntad de los hombres, pero no la de Dios. Hagamos todo de acuerdo a la voluntad del Señor y Él nos respaldará en todas las cosas. De la misma manera, cuando eligió al rey David, que era su perfecta voluntad, llevó un cuerno lleno de aceite para ungirlo. La gran diferencia es cuando una persona sube a un gobierno o a dirigir, a gobernar por su propia voluntad o por la voluntad de un pueblo rebelde, a cuando sube a gobernar por la voluntad de Dios, porque traerá paz y regocijo a nuestro corazón. Mis amados, les deseo un feliz día, que Dios les bendiga y meditemos en esta palabra.